El doctor Fabián Risueño es un reumatólogo especialista en reumatología que trabaja acá en la ciudad de Bahía Blanca y además trabaja en el hospital italiano de nuestra ciudad. Tiene una experiencia muy larga, muy importante sobre reumatología y el tema que hoy va a disertar es el del síndrome de Sjögren o enfermedad de Sjögren. Él nos explicará. Bueno, Fabián, muchas gracias por tu colaboración, gracias por estar con nosotros y cuando quieras podés empezar. Dale. Es para mí un placer y un honor estar hoy acá y agradecerles en nombre de Carlitos, que fue quien me cursó la invitación, el doctor Wiñowski, a toda la comisión. Veo que el temario es muy rico, muy amplio y mucha gente amiga y querida como disertantes. Nada, sepan que estamos siempre para lo que necesitemos, la reumatología, los reumatólogos de Bahía, las veces que necesiten para dar una mano. Esto es un poquito Y bueno, yo soy así. Que nunca, nunca se te cae lo una que es Sjögren, no lágrima. sé si se No, escucha. Si te tiro aire no, y si pica cebolla, no. sensible, Vera. Bien, es un tema un poco árido y un poco seco, Sjögren, digamos, ¿no? Podemos decir que es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica la mayoría de las veces, que afecta predominantemente a mujeres. La relación es de 9 a 1 y básicamente todo va a depender del trabajo que ustedes lean. Es decir, si tenemos autores asiáticos, si hay autores italianos, si hay autores franceses, la incidencia de la enfermedad y la prevalencia va a variar. Lo que sí está claro es que son casi 9 mujeres por varón. Sí está claro también que la edad de aparición principalmente es entre los 40 y los 60 años. La prevalencia, como les decía hoy, más o menos del 1% de la población, con lo que la convertiría en la segunda enfermedad más frecuente después de la artritis reumatoidea. Em, por ahí no es mi experiencia. Yo creo haber visto más lupus que Sjögren primario. Sí, uno ve mucho Sjögren secundario, ¿sí? ¿Secundario a qué? A artritis reumatoidea, a lupus, a esclerodermia. Pero lupus primario me da la impresión que no. Yo durante muchos años viajé a Viedma y veía mucha gente de lo que le llaman zona sur, y allí sí vi mucho Sjögren. Debe ser evidentemente el background genético. Allá había mucha patología sistémica rara. Uno no lo podía, digamos, invocar, y cuando vos ibas un poquito a las raíces, la mayoría eran mapuches y se presentaban con complicaciones de autoinmunidad extrañas. Em, por lo que, bueno, ya te digo, yo en Bahía creo ver más lupus que Sjögren, a diferencia de lo que dice la literatura mundial. Los raza amarilla asiático tienen muchísimo más Sjögren que nosotros. Técnicamente es una epitelitis autoinmune, ¿sí? Cuando uno va a buscar de qué se trata esto, decíamos enfermedad sistémica, autoinmune, crónica. Técnicamente es un infiltrado linfocítico de las glándulas de secreción exócrina, léase ojo, boca, tráqueo bronquial, vagina, lo que sea que fuere. Entonces, la forma de presentación, groseramente, 80%, como dice la mayoría de la literatura, es serostomía o seroftalmía. Hay un 20%, y aquí es donde entran ustedes, el clínico, que es el paciente que va a debutar con un cuadro de compromiso intersticial respiratorio, o que debuta con una polineuritis o una mononeuritis multiplex, o una ataxia o una ganglionopatía con compromiso de los ganglios del asta posterior de la médula, y nunca tuvieron ni van a tener Zika. Entonces, ahí está la cancha y el conocimiento de ustedes para poder hacer diagnóstico de este síndrome de Sjögren, ¿sí? Entonces,
Recuerden esto, 80% van a tener seroftalmía o serostomía, pero hay un 20% que van a tener compromiso sistémico sin Zika. Puede ser neurológico, puede ser cutáneo, puede ser pulmonar. Lo que sí tienen la mayoría, como toda enfermedad autoinmune, es síntomas como mialgias, artralgias y fatiga. Eso es casi que de cajón y realmente la mayoría de nuestros pacientes se manifiestan o refieren la mayoría de las veces tener un cuadro de artralgias o mialgias. El Sjögren puede tener artritis también, va a ser una artritis no erosiva, por lo tanto, digamos, no nos preocupa demasiado, pero en cuanto a pronóstico, pero sí afectan extraordinariamente la calidad de vida. Estas cosas, la fatiga del Sjögren es importantísima, pero es un paciente con una neoplasia porque realmente tiene una fatiga muy, muy importante. Tienen hallazgos de autoinmunidad, por supuesto, van a tener FAM positivo, RO positivo o LA. En algunas oportunidades hacemos el diagnóstico en forma retrospectiva, nos llaman porque tienen un chiquito con un bloqueo cardíaco congénito, la madre nunca tuvo síntomas, se hace un laboratorio la madre y tiene un RO positivo y nunca supo que estaba enferma. Pueden presentarse con crioglobulinas, con hipocomplementemia, y acá hay un dato muy importante. Cuando ustedes tengan una hipocomplementemia a predominio básicamente de C4, empiecen a abrir el ojo porque las posibilidades de que ese paciente evolucione a una transformación linfomatosa es muy alta. ¿Está? Entonces, primera perlita, hipocomplementemia a punto de partida C4, ojo. Debutar con compromiso del sistema nervioso, tanto central como periférico, también puede ser. Razones de esto, puede que haga una vasculitis autoinmune, puede que haga una infiltración linfocítica, puede que sea por crío, pero el paciente puede debutarles a ustedes con una complicación neurológica central o periférica. Esto está puesto acá al último, pero bueno, el Sjögren puede ser primario o secundario, ¿sí? El más frecuente es el secundario, a AR o a lupus o a esclerodermia. Y esta enfermedad tiene esta particularidad de cabalgar lo autoinmune con lo oncológico. Es una enfermedad realmente compleja, es una enfermedad complicada desde el punto de vista, como lo vamos a mostrar después, lo voy a mostrar después, de que no hay un modo de seguirla, no hay una forma, es muy, muy complicado el Sjögren en ese aspecto. Y la principal asociación que tiene es con linfoma no Hodgkin, sigue asociado a mucosas. Acá de nuevo está ese numerito del 5%, pero depende de que sean series asiáticas o hispanoamericanos o latinos o, bueno, ya la o afro, la cosa cambia, ¿sí? Pero los trabajos nuestros de Pilar Brito y de Manel Ramos Casal, eh, ambos de catalanes, que nos parecemos a ellos, bueno, tenemos un 5% más o menos de incidencia. Y esto es lo que yo les quería contar. Esto es muy probable que ustedes vean 15 pacientes con estos y un lupus. Y acá está la gracia de esto. Por allá por el 95 se diseñaron clasificación de ojo seco y como ustedes pueden ver, por un lado están las alteraciones evaporativas de la lágrima y por otro lado la deficiencia lagrimal. Lo evaporativo, básicamente, pacientes con xeroftalmía porque les cambia la superficie del globo ocular y hay partes del globo ocular que no tienen, que no cierra el párpado, por ende tienen síntomas de Zika, o lentes de contacto, o bien alteraciones en el parpadeo, o bien, y acá entramos en patología también, una blefaritis o a veces ausencia de las glándulas o una disquiasis. Cuando vamos a este otro lado, deficiencias de lágrima, el Sjögren está separado, ¿sí? Sjögren primario o Sjögren secundario. Ahora puede haber deficiencia de lágrima sin que sea Sjögren, es decir, van a tener un Zika que no es Sjögren. ¿Por qué? Queratitis por lente de contacto. Y acá entra otra patología que ustedes ven y que derivan, que es el pénfigo, el penfigoide ocular.
alteraciones que tienen que ver con radiación, con patologías congénitas, pero acá hay un gran número de patologías que ustedes conocen que pueden dar alteraciones de patología de superficie ocular sin ser justamente un Sjögren. Sarcoidosis, HIV, enfermedad de injerto versus huésped. Y estas son realmente, después les voy a dejar un QR para que saquen fotos donde están estos trabajos. Dos sociedades que realmente a mí me sorprendió porque nunca me había puesto a leer este tema y ahora para esta charla, digamos, le busqué la vuelta por ese lado. Esto que se llaman Tear Film and Ocular Surface Society y el Dry Air Workshop son dos sociedades que elaboran y que tienen pilas de trabajo. Yo nunca pensé que alguien podía escribir tanto sobre la superficie ocular del ojo. Es una cosa espectacular. En el 2007 se hace una nueva clasificación, de nuevo evaporativas y deficiencia acuosa. Fíjense que está el Sjögren por un lado, no Sjögren, como habías visto hoy. Y acá hay toda esta franja amarilla en la cual se empiezan a desglosar distintas cosas. El envejecimiento va a ser causa frecuente, disminución del pool de andrógenos, drogas que ustedes manejan mejor que yo, que van a producir síndrome Zika, antihistamínico, beta bloqueante, antiespasmódicos, ¿sí? Psicotrópicos, que son los más importantes. Y en esta cuestión acá empieza a aparecer el tema de la pantalla. Hoy estamos muchas horas frente a la pantalla y no tenemos parpadeo. Entonces la mayoría estamos con un ojo rojo después de estar varias horas frente a pantalla. Pero, y a mí me llamó la atención esto, realmente es apasionante para mí. Eh, la distribución de las glándulas lagrimales y de las glándulas salivales y la distribución de las células T y B y las células presentadoras de antígeno son totalmente distintos en la mujer que en el hombre. Y la expresión de anticuerpos es totalmente distinta. Aparentemente estaría relacionado con el cromosoma X, pero lo que sí ellos vieron es que hay alteraciones en las hormonas sexuales. No es casualidad. Mujeres más de 50, la mayoría está menopáusica y tiene síndrome Zika y no tiene Sjögren. Entonces, la idea de mostrarles esto es, recuerden que existe el síndrome Zika sin que sea Sjögren. Y en este trabajo habla extraordinariamente en extenso sobre lo que es la cuestión gonadal, los andrógenos, los estrógenos, insulin growth factor 1, la hormona gonadotrófica. Todas estas cuestiones tienen que ver con la expresión de las células. No me di cuenta y estaba dibujando, perdón. Esta cuestión de la separación entonces entre compromiso ocular, ellos ubican básicamente a la queratoconjuntivitis zika, la mayoría son evaporativas o mixtas y por deficiencia acuosa. Entonces hacen un triage de cuánto lleva de disconfort, si es un ojo, si son los dos, si usa o no usa lentes de contacto, si tiene problemas con el tema del parpadeo, etcétera, etcétera. Entra dentro de los test diagnósticos, test no invasivos como la fluoresceína, un break-up time menor de 10 segundos, y esto es clave, la osmolaridad de la lágrima. Más de 308 miliosmoles, o una diferencia de casi 10 miliosmoles entre un ojo y otro, marcan esta diferencia. Esta hiperosmolaridad lagrimal gatilla una alteración sensoneural y somatotrófico que hace de que el ojo se lastime la superficie del globo ocular, ¿sí? Y esto es más apasionante todavía. Acá caemos dentro de lo que se llama hiperosmolaridad de la lágrima y podemos llegar por una alta evaporación o por un bajo flujo. ¿Por qué podemos tener bajo flujo? Deficiencia de andrógenos, envejecimiento, cuestiones previas autoinmunes, obstrucción lagrimal, drogas como los antihistamínicos y los psicotrópicos, disminuyen la secreción lagrimal. La secreción lagrimal aumenta la hiperosmolaridad de la lágrima y esta hiperosmolaridad gatilla una activación de MAP quinasas y del nuclear factor Kappa beta, y eso produce la estimulación de interleuquina 1, 17, el interferón gamma, metaloproteasas, TNF-alfa, lo que lleva a la destrucción de las células de Goblet, baja la cantidad de mucina, se produce un film lagrimal bajo, inestable, y eso gatilla hiperosmolaridad y es un círculo vicioso, y así se gatilla este fenómeno de autoinmunidad. Pero fíjense,
Lo primario empieza siendo la hiperosmolaridad de la lágrima. Entonces, recuerden que puede haber Sjögren, pero también recuerden de que el envejecimiento, la menopausia, la diabetes, el hipotiroidismo y el uso de drogas que ustedes manejan mejor que yo, que los saben reconocer, también pueden producir síndrome Zika, no necesariamente Sjögren. Yendo a los aspectos históricos, los trabajos seminales de Henrik Sjögren por allá por 1930, en el cual él trató y veía y empezó a hacer una recopilación de, creo que eran 30 y pico pacientes con artritis y queratoconjuntivitis, y dio su vida al estudio de esta patología y por eso sigue con su nombre. Ya Mikulicz había descrito antes cosas parecidas. Tempranos en los 2000 empezaron las clasificaciones internacionales y en el 2016 aparecieron los criterios EULAR-ACR de clasificación. Yendo a lo que es la etiopatogenia, no sabemos cuál es la causa. Después les voy a mostrar, son, qué sé yo, 1000 genes que hay implicados. Lo que sí sabemos es que de todos los genes, básicamente HLA de clase 2. Esta es una enfermedad que tiene alteraciones de inmunidad innata y de inmunidad adaptativa. Son pocas las que manejan las dos inmunidades y a su vez cabalgan sobre lo oncológico. Entonces es una enfermedad realmente extraña. Pero sepan que de los genes de clase 2, DQ beta 1, DQA1, sí sabemos que hay gatillos infecciosos, medioambientales, que, como les mostré recién, inducen la producción de células B aberrantes, ¿sí?, de linfocitos B, con lo que se desarrolla en hipergamaglobulinemia, la aparición de anticuerpos. Eso actúa como quimio atrayente, se vienen esas células alteradas y aberrantes hacia la glándula y producen un infiltrado linfocítico y terminan produciendo esto que se llaman centros germinales ectópicos. ¿Por qué he marcado acá? Porque junto con la hipocomplementemia, la aparición de centros germinales ectópicos son indicador de transformación linfomatosa. Entonces, esas perlitas ténganlas en cuenta, ¿sí? Les decía hoy todo lo que es el estudio genético. Si ustedes ven acá, estos son estudios en los cuales se trabaja y se comparte esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoidea y Sjögren. Fíjense cómo hay un montonazo de gente, de epítopes compartidos y de genes compartidos, pero yendo casi a lo que es Sjögren primario, HLA y básicamente DQA1 y algunos epítopes del DQB1, ¿sí? Lo mismo, van a ver que hay trabajos europeos y trabajos asiáticos, es de donde más surge toda esta presencia y toda esta actividad de genes. Decía que era una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque tiene la aparición de anticuerpos, seguro tiene FAN o ANA positivos. Sensibilidad varía y depende del laboratorio que los haga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una sensibilidad casi de un 70-80% y una especificidad alta, también un 80-90%. Los ENA, ROLA, SMRNP, pero básicamente RO, ¿sí? Y básicamente 60 Daltons. Esto tiene que ver con una especificidad y una sensibilidad también incrementada, igual que el factor reumatoideo de variable IgA, ¿sí? Recuerden que después de este lado viene el tema de las crioglobulinas. Desde hace unos años se está trabajando porque dijeron, bueno, vamos a buscar anticuerpos un poco más nuevos, pues ya el FAN tiene 50 años casi. Entonces, bueno, no, realmente se hizo dosaje de anidrasa carbónica, de proteína secretoria antiparotidia, de alfa-foldrina, y ninguno tuvo una sensibilidad y una especificidad que marquen diferencia con el FAN o que marquen diferencia con el RO. Cuando vamos a criterios ACR EULAR 2016, y acá de nuevo otra vez, ojo, estos son criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Nos pasa con la R, nos pasa con el lupus, y lo peor del caso es que los auditores piden, ¿qué criterio de diagnóstico tiene? No hay criterio de diagnóstico, estos son criterios de clasificación. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un estudio, protocolo, desarrollo de drogas, necesito que si digo que tengo 100 pacientes con Sjögren primario, estar seguro de que no hay ningún lupus metido allí ni ninguna artritis reumatoidea. Entonces,
Para eso se diseñan estos criterios de clasificación, que no son criterios de diagnóstico. Tengan en cuenta eso. En reumatología no hay criterios de diagnóstico, hay criterios de clasificación. Todos los pacientes tienen que tener al menos un síntoma de sequedad ocular u oral, pero tienen este puntaje, ¿sí? La presencia de focos, un foco son más de 40 linfocitos alrededor de una glándula y a eso se clasifica con el score de Criswell. Entonces, más de un foco tiene un peso de 3, la presencia de Rho pesa 3, una tinción de Van Bisterveld de más de 5 pesa 1, un Schirmer menor de 5 milímetros en 5 minutos pesa 1 y un caudal de menos de 0,1 mililitro por minuto no estimulado también pesa 1. Entonces, un paciente puede tener Sjögren si tiene 4 más un síntoma de sequedad, pero no tienen que tener antecedentes de radiación de cabeza y cuello, no tienen que tener antecedentes de infección por hepatitis C, no tienen que tener SIDA, no tienen que tener sarcoidosis, injerto contra huésped y una patología que a nosotros nos cambió por completo el modo de ver esto, que es el IgG4, que creo que lo van a ver ahora en junio. Lo da Agustina. Entonces, estos son criterios, no me canso de repetirlo, de clasificación, no de diagnóstico. Cuando un auditor le diga qué criterio de diagnóstico tiene, decirle, flaco, no hay criterio de diagnóstico, son criterios de clasificación. Uno los extrapola y lo usamos para saber que estamos haciendo bien las cosas, pero en realidad no es diagnóstico, ¿sí? ¿Soy claro? ¿Qué pasa? 3 pesa la biopsia. Yo en Bahía no tengo posibilidad técnica de hacer biopsia rápida, ¿sí? Catalán Pelet en Buenos Aires le pone un hisopo y tiene un patólogo que se los mira allí y en 5 minutos le hizo la devolución. Eso en Bahía no lo tenemos aceitado. Y supongo que debe haber alguna otra zona de participantes en los cuales por allí la anatomía patológica no sea el fuerte de la ciudad. Nos pasa, qué sé yo. Acá tenemos buena imagen en Bahía. Entonces, tenemos buenos resonadores, tenemos gente que labura muy bien en todo lo que tiene que ver con centello. Y cuando uno va a buscar ecografía, por ejemplo, la eco tiene una sensibilidad de un 70 y pico y una especificidad del 80 y algo, es decir, nos da buen resultado. Si a la eco le sumamos el elastosono, eso sube a casi un 90%. ¿Cuál es el problema del elastosono? Tiene una curva de aprendizaje lenta y el software se vende por separado y es caro. Entonces, no muchos radiólogos tienen elastosono. La reso es hermosísima, como se ve Sjögren. TAC, lo mismo, básicamente lo usamos como diagnóstico diferencial. Fíjense que tiene una sensibilidad de un 70 a un 80. Y la medicina nuclear, la vieja y querida centello con tecnesio, sigue siendo realmente útil. Hoy se está trabajando con galio marcado con pentixafor y hay trabajos nuevos de rituximab marcados con estroncio 89 con realmente una sensibilidad y una especificidad altísima, ¿sí? Entonces, bueno, sepan que se está trabajando con esos materiales y cada uno en su localidad va a decir, che, yo tengo fuerte la anatomía patológica, otro va a decir, yo tengo fuerte la eco, otro tengo fuerte el rezo. Bueno, cada uno lo usará lo que tiene en su lugar de laburo. El problema que tiene el Sjögren es que existen estos que se llaman dominios del ESDAI. El ESDAI es una forma que tenemos de evaluar al Sjögren, así como tenemos el DAS28-1R, el HAC, todo lo que son BASF y BASDAI para las seronegativas, el PASI, el CASPAR. Bueno, todo este invento de que hay que ponerle número a las cosas para que me den un número y un cociente y un cosito y qué sé yo, nos vuelve loco. A nosotros nos lleva 45 minutos hacer clinimetría en un paciente y no tenemos ni tiempo de preguntar cómo le va. Es decir, está complicada la cosa, está muy difícil, cada vez nos piden más número, cada vez nos piden más score, es de loco. Bueno, SDAI, que es la forma que tenemos de evaluar, Sjögren tiene 12 dominios y a su vez cada uno de ellos tiene 4 o 6 variables, o sea, no terminas nunca de preguntarle al paciente cómo le va. ¿Y cuál es el problema? Que cuando uno va a leer desarrollo de drogas, ves que la droga y el placebo, uno mejora 48, el otro mejora 39. Cuando vos le aplicás un índice
de correlación y de importancia o de relevancia, te dice que el placebo es más o menos como la droga. Entonces, se queman 500 drogas, ninguno da resultado positivo, ¿pero por qué? Por el modo de evaluar que tenemos a los pacientes. Entonces, después les voy a mostrar, aparecieron otros scores, otros índices, ¿sí? Yendo a las